El día que descubrí que mi marido iba a tener un bebé, no conmigo, sino con mi mejor amiga, fue también el día en que aprendí lo que es estar en el infierno en tu propia casa. Ese día, saqué mi maleta del aeropuerto sintiéndome tan ligera que parecía volar. La conferencia en Denver terminó 2 días antes. Pensé que Dios me estaba haciendo un favor. Tenía buenas noticias sobre un ascenso. Le compré a David su vino favorito en la tienda libre de impuestos, e incluso una caja de bombones que le encantaban. En mi mente, imaginaba claramente abrir la puerta. Que él se diera la vuelta, sorprendido, me abrazara fuerte y susurrara: «Estás en casa, por fin estás en casa». Durante las 4 horas de vuelo de regreso a casa, apenas dormí. Me sentaba mirando por la ventana, pensando en el futuro, en cómo podríamos empezar otro ciclo de tratamiento, en cómo podría ocurrir un milagro y yo también podría tener en brazos a un hijo o hija Thompson. Lo que no sabía era que, en casa, también se estaban preparando para recibir a un bebé Thompson, solo que, no el mío. El taxi se detuvo frente a la puerta. Mi casa estaba en una calle tranquila. Normalmente solo pasaban los coches de los vecinos. Pero ese día, la calle estaba repleta de coches. Reconocí el Honda de David, el sedán blanco de Lisa y algunos otros coches desconocidos aparcados a ambos lados. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Sería una reunión para ver el fútbol? ¿O tal vez vendrían sus amigos? En cualquier caso, me alegré. Al menos no estaría solo mientras yo estuviera de viaje de negocios. Pagué el taxi y arrastré mi maleta por el sendero de piedra hasta la puerta principal. Desde el patio trasero, la música y las risas resonaban con fuerza. Se oían gritos de «felicidades», mezclados con risas. El aroma a carne asada, pasteles y el inconfundible perfume de mi suegra flotaba en el aire. Me detuve un instante. ¿Por qué había una fiesta tan grande y nadie me había escrito? Si quieres sorprender a alguien, tienes que aceptar la sorpresa. Me dije, para tranquilizarme, solté una risita, y encontré la llave para abrir la puerta. La puerta se abrió, e inmediatamente supe que algo andaba mal. El salón estaba inusualmente limpio y ordenado. Sobre la mesa de centro había un jarrón con girasoles de colores vivos. Los favoritos de Lisa, no los míos. Las risas se hicieron más fuertes mientras caminaba por el pequeño pasillo hacia la cocina. Con cada paso, mi corazón se aceleraba. Entonces me detuve. Ese día, mi cocina parecía sacada de una revista de decoración para fiestas. Globos amarillo pálido y blancos colgaban del techo, y guirnaldas de papel adornaban la encimera. Sobre la isla de la cocina, un gran pastel cubierto de esponjoso glaseado blanco y decorado con pequeños cochecitos de azúcar amarillos. Alrededor, una serie de cajas de regalo envueltas en papel pastel y cintas. Por un instante, pensé, tal vez alguien de la familia estaba embarazada, tal vez la hermana de David, tal vez una prima. Una parte de mí quería creerlo. Pero entonces levanté la vista y vi las palabras de la pancarta que colgaba frente a la puerta de cristal que daba al patio trasero. Bienvenido, bebé Thompson. Bienvenido, bebé Thompson. El apellido de David. Mi apellido. Sentí como si mi corazón se detuviera en algún lugar de mi pecho. Tenía el cuerpo helado, pero las manos me ardían. Me aferré al borde de la encimera, clavando las uñas en la madera. Cada detalle se volvió terriblemente nítido. La esquina ligeramente torcida del mantel, las tijeras aún pegadas con cinta adhesiva al estante, los pedazos de un globo inflado tirados en el suelo. Alguien había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a preparar todo esto. En una casa que yo había pagado. En mi cocina. Ponle mi apellido a un bebé. Un niño del que nunca he oído hablar. No recuerdo cómo llegué a la puerta de cristal. Cuando me di cuenta, tenía la frente pegada al cristal frío y estaba mirando hacia el patio trasero. Había unas 2 docenas de personas de pie sobre el césped donde habíamos extendido las servilletas de la cena de verano. Mi suegra sostenía un conjunto amarillo brillante para bebé y sonreía. Mi suegro asentía, y le daba una palmadita en el hombro a David, como si celebrara algo muy importante. Algunos vecinos brindaban y alguien tomaba fotos con el móvil.
Y en medio de todo, está Lisa. Se sentó en la silla donde yo solía sentarme, con un vaporoso vestido amarillo, las manos sobre el vientre. Su vientre, redondo, definido, inconfundible. Al menos 6 meses. Quizá más. Rió, ladeando la cabeza cuando alguien habló, mientras su mano acariciaba inconscientemente el vientre que albergaba una vida. Esa criatura tenía el apellido Thompson. Vi a David acercarse a ella. Se inclinó y puso la mano sobre el vientre que yo había deseado llevar durante 3 años. Su rostro se iluminó como hacía mucho que no lo veía. Dijo algo, Lisa alzó la vista, y él se inclinó para besarle la frente. El beso que me dio, antes de que habláramos de nombres para el bebé, cuando pensábamos que sería nuestro. Alguien gritó, David va a ser papá. Todo el patio aplaudió. Alguien silbó. Nadie sabía que su esposa legítima estaba de pie a pocos metros de distancia, detrás del cristal, con la caja de bombones todavía en el bolsillo y la botella de vino en la mano, viendo cómo su vida se desmoronaba como una invitación arrugada. No grité, no lloré. Simplemente me quedé allí, viendo cómo se desarrollaba todo como una película, solo que el personaje principal que fue traicionado tenía mi cara. En el momento en que David levantó la vista, y nuestros ojos se encontraron a través del cristal, vi una cosa con claridad en sus ojos. No arrepentimiento, no vergüenza, pero el miedo. Pero ya era demasiado tarde. Mi infierno comenzó en esa misma fiesta premamá, en el mismo patio trasero que soñaba que se llenaría con las risas de mis hijos. Y para entender por qué ese momento fue suficiente para destrozar mi mundo, tienes que saber lo perfectos que éramos. Al menos a mis ojos. A ojos de los demás, nuestro matrimonio era casi ejemplar. Mi boda con David tuvo lugar en una pequeña iglesia, con una cúpula blanca y vidrieras que iluminaban los bancos de madera. Recuerdo perfectamente cuando el sacerdote me preguntó, ¿aceptas amar y serle fiel a este hombre por el resto de tu vida? Respondí sí, acepto sin dudarlo. En aquel momento, creía firmemente que Dios me enviaba la familia perfecta. David no era rico, ni la persona más brillante del mundo, pero era amable. Sabía escuchar, y siempre parecía orgulloso de mí. A menudo bromeaba con sus amigos. Mi esposa es muy inteligente, ella es la exitosa de la casa. Yo solo cocino y la amo. Todos se rieron, y yo también. Creo que es una cuestión de equilibrio. Yo me ocupo de mi carrera, y él se encarga de que la casa sea un hogar. Y Lisa, por supuesto, estuvo justo detrás de mí el día de mi boda, como dama de honor. Conocí a Lisa en la universidad. Compartíamos una habitación pequeña en la residencia, comíamos fideos instantáneos juntas y llorábamos juntas por nuestros malos novios. Lisa siempre decía que éramos hermanas, no solo amigas. Más tarde, cuando conocí a David, fui yo quien convenció a Lisa para que saliera a comer conmigo y se la presentó. Este es el hombre que podría casarse conmigo. Tienes que aprobarlo. I have of mouths. Lisa sonrió, estrechó la mano de David y bromeó. ¿Sabes la suerte que tienes? Maya es un tesoro. David se sonrojó, y yo me sentí feliz de que las 2 personas que más quería se llevaran tan bien. A partir de entonces, mi casa se convirtió en un lugar de barbacoas en el jardín, copas de vino llenas y música española de fondo. Recuerdo una tarde, los 3 sentados a la mesa de madera en el jardín, el mismo lugar donde más tarde se celebraría aquella maldita fiesta de bienvenida del bebé. Lisa se reclinó en su silla, miró las luces parpadeantes del techo y dijo, «En el futuro, estaremos sentados aquí, viendo a los niños correr por el jardín. Tus hijos, mis hijos, un montón de pequeños, Thompson». Esa frase una vez me conmovió. Nunca imaginé que después se convertiría en una puñalada en el corazón. Pero antes de llegar allí, hubo un largo camino de esperanza y desilusión. Intentamos concebir durante 3 años. Cada mes era una mezcla de esperanza y decepción. Recuerdo esas madrugadas, sola en el baño, con una prueba de embarazo en la mano y el corazón latiéndome a 1000. Las 2 rayas nunca aparecieron. Salí de la habitación y David preguntó, «¿Otra vez no?» Asentí con la cabeza. Él suspiró,
y me abrazó. Pero el abrazo se fue debilitando con el paso del tiempo. La familia empezó a presionar. La suegra insinuó: las hijas de otras personas han dado a luz a 1 o 2 hijos, pero nuestra familia todavía no tiene nietos a los que abrazar. I grasped. Mi madre biológica era más amable, pero aún así me lo recordaba. Reduce la frecuencia de tus viajes de negocios y céntrate en tu familia. Los hombres que se quedan solos en casa todo el tiempo tienen más probabilidades de causar problemas. Sabía que todos me miraban, como si mi capacidad para ser madre o no definiera mi valía. Cada vez que veía a Lisa, le contaba sobre las visitas al médico, las inyecciones de hormonas, las noches en que lloraba hasta quedarme dormida. Lisa siempre me abrazaba y decía: Dios tiene un plan. Eres una buena persona, mereces ser madre. Sucederá. Creo en Lisa, creo en David, creo en mi familia. Solo que no creo en mis propias inseguridades. Porque, poco a poco, empezaron a suceder pequeñas cosas. Lisa cancelaba cada vez más las citas para tomar café. El motivo siempre era el mismo: hoy estoy tan cansada que me siento mareada. He tenido náuseas todo el día, probablemente por la comida. I haven't. Me preocupaba por ella y le envié un mensaje. ¿Ya fuiste al médico? Ella solo sonrió. Estoy bien, probablemente solo sea estrés. David también empezó a llegar más tarde a casa. Decía que tenía muchos proyectos en la empresa o que iba a cenar a casa de sus padres. Pero cada vez que llamaba a mi suegra para preguntarle cómo estaba todo, ella decía: ¿No vienes? Hoy solo vienen mamá y papá. Le pregunté a David y él dijo: creo que me equivoqué, Jefesha. It's not wows. Explicaciones breves y dispersas, insuficientes para constituir una prueba, pero suficientes para convertir sus noches de ausencia en una persistente inquietud en mi corazón. Una noche, hicimos otra barbacoa en el jardín. Lisa llegó temprano para ayudar a David con los preparativos. Yo regresé tarde porque me quedé atrapado en la oficina. Al entrar en la cocina, vi a través de la puerta de cristal que David y Lisa estaban más cerca de lo habitual. Él dijo algo, ella sonrió y, sin darse cuenta, su mano rozó la de él al entregarle la botella de salsa. Todo sucedió en 1 segundo o 2. Cuando me vieron, ambos retrocedieron inmediatamente, saludándome como siempre. Lisa entró corriendo y me abrazó, diciendo: Dios mío, has perdido mucho peso. ¿Siempre estás de viaje de negocios? David me besó en la mejilla y me preguntó qué tal había ido el viaje. Si hubiera sido alguien ajeno a la situación ese día, probablemente habría notado el silencio, las miradas esquivas. Pero era mi marido. Era mi mejor amigo. Como una hermana para mí. Así que me di una palmada en la frente y me dije: estás siendo demasiado desconfiada, Maya. Solo están siendo amables. La primera vez que expresé mis sospechas fue a mi madre. Recuerdo estar sentada a la mesa de su cocina, removiendo mi café hasta que se enfrió, y susurrando: mamá, siento que David y Lisa, ellos, no sé, a veces siento que son demasiado cercanos. Mamá me miró durante un largo rato y luego negó con la cabeza. Trabajas demasiado, te cansas y empiezas a pensar tonterías. David es un buen tipo, y Lisa es tu mejor amiga. No arruines tu familia con tu imaginación. Una mujer inteligente es aquella que sabe ignorar las pequeñas cosas. Guardé silencio. Desde niña me enseñaron que las mujeres deben resistir, sacrificarse y confiar más en su familia que en sus sentimientos pasajeros. Así que elijo creer. Guardé todas las dudas, los celos, las noches solitarias mirando el teléfono sin atreverme a abrir el historial de ubicaciones, en un rincón muy profundo de mi corazón. Cada vez que surgía la inseguridad, me tranquilizaba a mí misma. No pueden hacerme esto. Soy su esposa, su amiga. Estoy pensando demasiado. End quote. Sin saberlo, en el momento en que decidí no confiar en mis instintos, les estaba dando todo el poder para destruir mi vida sin previo aviso. Tuve suficientes señales. Suficientes silencios, suficientes mensajes vagos, suficientes noches en las que Lisa estaba de repente cansada y David llegaba tarde al trabajo.
Pero me tapé los ojos, me amordacé, temerosa de afrontar la posibilidad de que la familia perfecta a la que me aferraba fuera solo una hermosa máscara. Y entonces, el día que llegué a casa con una maleta llena de regalos, una botella de vino y una caja de bombones en la mano, el día que vi los globos dorados y blancos colgando por toda mi cocina, esa máscara se me cayó, justo en medio del patio trasero, delante de todo el mundo. Fue entonces cuando mi matrimonio perfecto y mi mejor amiga, como una hermana, mostraron su verdadera cara. Y en ese momento, en medio de los aplausos de David va a ser padre, comprendí que estaba a punto de enfrentar la humillación pública más grande de mi vida. Justo en mi propio patio trasero. No sé cuándo abrí la puerta de cristal, pero cuando me di cuenta, mi mano estaba en el pomo, y una parte de mí susurró: si no sales ahora, te quedarás detrás de ese cristal el resto de tu vida. I haven't Rosing. La puerta se deslizó a un lado, la música y las risas parecieron bajar de volumen repentinamente, para luego cesar por completo. Unas 20 personas que reían y charlaban se giraron de repente. Durante los primeros segundos, nadie entendió lo que ocurría. Solo vieron a la mujer que acababa de entrar arrastrando su maleta en la casa, ahora de pie en la puerta, con el pelo aún empapado por el sudor del largo vuelo, sosteniendo una botella de vino y una caja de bombones como si fuera un regalo gracioso. Veo claramente todos los rostros. Mi suegra, aún con la ropita del bebé en la mano, se quedó con la sonrisa congelada. Mi suegro bajó lentamente la copa. Mi hermano David dejó de reír y desvió la mirada. Varios de sus compañeros, con quienes había compartido una copa en fiestas de la empresa, bajaron de repente la vista al suelo. Y en medio de todo, están David y Lisa. Lisa sintió que se le helaba la sangre. Instintivamente, se llevó las manos al estómago, como si yo fuera la única amenaza, y no la que acababa de ser traicionada. David me miró fijamente, con el rostro desencajado, como si acabara de ver un fantasma. Maya, susurró. Tú no estás en Denver. ¿Cuándo vas a volver? Escuché mi propia voz, tan extraña y tranquila que no la reconocí. Sorprendida, levanté suavemente la botella de vino. La conferencia terminó temprano. Pensaba ir a casa y darle una sorpresa a mi marido. ¿Quién lo iba a decir? La sorpresa era para mí. Nadie se rió. Nadie dijo una palabra. El sonido del viento, soplando a través de la hilera de luces que colgaba sobre sus cabezas, era más fuerte que su respiración. Bajé los escalones, cada paso como si pisara cristales rotos. Mi mirada recorrió el patio trasero, el patio donde había soñado con la risa de mi hijo, ahora lleno de globos que celebraban al hijo de mi marido con otra persona. Creo, dije, mirando fijamente a David, que merezco una explicación. Aquí mismo, ahora mismo, delante de todos los que lo saben, excepto yo. Lisa intentó ponerse de pie, pero su vientre de embarazada la hizo tambalearse. Maya, déjanos explicarte. No es como te lo imaginas. ¿Ah, sí? Me giré con una sonrisa burlona. ¿En serio? ¿En qué estabas pensando? Que tu marido tiene una amiga íntima embarazada de 6 meses, que toda la familia está celebrando un baby shower en el jardín y tú, ¿simplemente te olvidaste de que estabas embarazada? Varios clientes agacharon la cabeza. Vi a un compañero de David apartar suavemente a su esposa un poco, como si temiera verse involucrado en el lío. David se acercó, con las manos alzadas como si intentara calmar a un animal salvaje. Maya, cálmate. Podemos entrar y hablar en privado. Este no es el lugar. Lo interrumpí inmediatamente. No, aquí mismo. Aquí mismo, en el patio trasero. Justo delante de la gente a la que invité a celebrar mi próxima paternidad con otra persona. Este es el único lugar apropiado para hablar. Me volví hacia la multitud, mirando especialmente a mi suegra y a mi madre. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, sin dejar de mirar a todos, pero la pregunta iba claramente dirigida a David y Lisa. Quiero saber el número. ¿Cuánto tiempo? David miró a Lisa. Lisa miró a David. Ese silencio decía más que cualquier palabra. Finalmente, el propio David se derrumba. Casi,
2 años. 2 años. Durante esos 2 años, celebramos nuestro aniversario de bodas, la Navidad, lanzamos fuegos artificiales y fuimos al médico para informarnos sobre los tratamientos de fertilidad. Durante esos 2 años, abracé a Lisa y lloré porque pensaba que no podía tener hijos, mientras ella estaba embarazada del hijo de mi esposo. Me oí reír. Una risa seca y entrecortada. 2 años, bien. Al menos esta vez estás siendo sincero. Mi suegra tartamudeó. Maya, querida, nosotros íbamos a esperar a que llegaras a casa antes de hablar, David dijo. ¿Me estabas esperando? Me giré. ¿Me estabas esperando para qué, mamá? Para anunciar que tu hijo ha formado una nueva familia con su mejor amigo, justo después de cortar la tarta. Mi madre se levantó de un salto de su silla. Maya, cálmate. Esto es un asunto de adultos. No armes un escándalo delante de tus familiares y vecinos. Todo se puede resolver poco a poco. ¿Resolverlo poco a poco? Me volví hacia mi madre. Sabes que durante esos 2 años de, poco a poco, me apresuré a inyectarme esta hormona y aquella droga solo para aferrarme a un matrimonio que en realidad estaba muerto? ¿Sabes que cada vez que te llamaba llorando porque sentía que algo andaba mal, en realidad, tenía razón? Mamá guardó silencio. Tenía los ojos rojos, pero aún así no dijo, lo siento. Lisa empezó a llorar. El rímel se le corrió por las mejillas. Maya, tienes que entender. Siempre estás fuera, David se siente solo y tú. Siempre estás ocupada. No queríamos hacerte daño, solo quererse, dije por él. Y luego crear accidentalmente una criatura, y luego organizar accidentalmente una fiesta para celebrar esa traición justo en mi jardín. Di un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para oler el perfume de Lisa, el que le regalé el año pasado por su cumpleaños. Dime, Lisa, ¿cuánto tiempo llevas acostándote con mi marido desde que me abrazaste en el baño porque mi prueba de embarazo solo mostró una línea? Lisa rompió a llorar. Incapaz de responder. David la interrumpió. Basta, Maya. Te estás pasando. Es la madre de mi hijo, y también de tu hijo. No hables así delante de... ¿Delante de quién? Volví la cabeza y lo miré fijamente. Delante de la persona que te aplaudió y felicitó cuando todavía no has finalizado tu divorcio de tu esposa. Delante de la gente que ya lo sabe y que aún así viene a comer, beber, reír, abrir regalos, sacarse fotos, como si yo no existiera. Una fría verdad se instaló en mi mente. Aquí, sobre este césped, yo era el único al que no se le permitía sorprenderse, porque todos lo habían ensayado. El hermano de David tosió levemente, intentando romper la tensión. Maya, ¿por qué no te calmas? Entremos y sentémonos los tres a hablar. No tomes decisiones precipitadas, o te arrepentirás después. Lo miré fijamente. ¿De qué quieres que me arrepienta? De no haberme quedado y ser una esposa comprensiva, aceptando que mi marido tiene un hijo con otra mujer y ayudando ocasionalmente a cuidarlo. ¿Esa es tu definición de familia? Nadie respondió. Solo se oía el sonido del viento y el susurro de las hojas. En ese silencio, comprendí que me encontraba en una encrucijada. Un camino me llevaba a fingir que no veía nada, a volver a ponerme la máscara, a seguir viviendo una vida distorsionada. El otro camino me llevaba a destruirlo todo, a aceptar la pérdida de todo, para conservar solo una cosa, el amor propio. Por primera vez en años, me elijo a mí misma. Me erguí y miré a David. Te lo diré una sola vez, para que no tengas que molestarte en inventártelo de nuevo. Respiré hondo, y cada palabra salió con claridad. Este matrimonio se acabó. Voy a solicitar el divorcio. Puedes ser padre, puedes ser el papá de quien quieras, pero ya no serás mi marido. David dio un paso al frente, presa del pánico. Maya, no puedes solo por un solo error. Un error es una noche de copas, le interrumpí. Estos son 2 años, David. 2 años de traición, mentiras, engaños. 2 años aprovechándote de mí para llegar a tu relación con mi mejor amiga. Nadie llama a eso un error,
lo llaman carácter. Me volví para mirar a todos una vez más. Esta fiesta. Señalé a mi alrededor, adelante si quieren. Pero no en mi casa. No en mi propiedad. No bajo el nombre Thompson que he llevado durante 8 años. Señalé la puerta. Quiero que todos se vayan de aquí en 15 minutos. Llévate los regalos, los globos, el pastel, las felicitaciones. Llévalos a donde pertenecen. Y esto ya no será el patio trasero de tu nueva familia. Nadie se atrevió a discutir. Alguien empezó a guardar los regalos. Alguien apagó la música. Las conversaciones se convirtieron en susurros. Las miradas se desviaban al pasar. Me sentí como un fantasma en la fiesta que habían construido sobre su dolor. Volví a entrar en casa y cerré la puerta de cristal. El ruido a mis espaldas se amortiguaba, salvo los latidos de mi corazón. Dejé la botella de vino y la caja de bombones sobre la mesa, mirándolas fijamente como testigos silenciosos del peor día de mi vida. Sabía que cuando esa puerta se abriera de nuevo, la fiesta habría terminado, todos se habrían ido. Pero la verdadera pesadilla acababa de empezar. Porque después de que ellos se vayan de mi patio trasero, yo tendré que dejar atrás mi antigua vida. Y esa noche, en una extraña habitación de hotel, aprendería a empacar los pedazos de mi corazón y a convertir el dolor en un plan para recuperar todo aquello que creían que podían arrebatarme. Abandoné el recinto después de que comenzaran los murmullos, mientras la gente recogía globos y regalos como en una fiesta arruinada. Nadie me siguió hasta dentro de la casa. Nadie se atrevió a tocarme. Arrastré mi maleta por la puerta principal como una máquina. Con cada paso sobre el suelo de madera, volvía a oír esas palabras. Casi 2 años. Maya, cálmate. Todo tiene solución. ¿Solucionar qué? Solucionar el hecho de que me hayan tratado como un mero accesorio para la felicidad de otra persona durante toda mi vida. Afuera, ya anochecía. Metí la maleta en el maletero y me deslicé en el asiento del conductor. Me temblaban tanto las manos que tuve que respirar hondo varias veces para poder meter la llave en el contacto. No lloro. No grito. No destrozo nada. En ese momento me sentía tan vacía por dentro que, si alguien me tocara, probablemente pasaría de largo sin tocar nada. Abrí el móvil, busqué hoteles cercanos y elegí al azar el primero que apareció. Hampton Inn, a 15 minutos en coche de casa. 15 minutos se me hicieron eternos. Conduje en silencio. El camino familiar que salía del barrio donde había soñado con criar a mis hijos, ahora me parecía tan extraño como otra ciudad. Cada casa con su luz amarilla que se filtraba por las ventanas me oprimía el pecho. Dentro, las familias cenaban, discutían por tonterías y luego se reconciliaban frente al televisor. No sabían que, a solo unas cuadras, una mujer acababa de enterrar su matrimonio en el patio de su casa. La recepcionista del hotel me miró con ojos amables. Le di mi DNI y mi tarjeta de crédito, mientras la escuchaba hablar de desayuno gratis, wifi gratis, pero mi mente estaba en blanco. Cuando la puerta se cerró tras de mí, cuando solo quedábamos la maleta, la cama blanca frente a mí y yo, me derrumbé. No sé cuánto tiempo estuve sentada al borde de la cama, pero al fin las lágrimas brotaron, con tanta fuerza que parecía que habían estado esperando caer todo el día. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que los sollozos se me atascaron en la garganta. Lloro por todas las mañanas en que sostuve pruebas de embarazo con una esperanza vana. Lloré por todas las veces que me culpé por trabajar tanto, por no estar lo suficiente en casa con mi marido. Lloro por la chica de 2º año de la residencia estudiantil, que cree que hermana es algo que nunca cambia. Y lo peor de todo es que lloré porque me di cuenta de que, si la conferencia en Denver no hubiera terminado antes de tiempo, si hubiera regresado en la fecha prevista, podrían haber tenido una versión muy bonita de la historia. Habrían preparado una disculpa, me habrían empujado al rincón seguro del papel de esposa sacrificada y comprensiva. Al pensar en eso, de repente dejé de llorar. Un pensamiento me cruzó la mente. Si no hubieras llegado a casa antes de tiempo, te habrían puesto exactamente en la posición que querían. Te habrían involucrado en la historia, en lugar de ser tú quien la contara.
De repente, en medio de mi conmoción, sentí que algo más surgía en mi interior. No era calma, no era perdón, pero era ira. Una ira fría y punzante, que ya no gritaba con fuerza, sino que penetraba directamente en la mente. Me levanté, entré al baño, y me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados y el rímel corrido. Apenas reconocí a la mujer, que me devolvía la mirada. Ya no soy el fundamento de su felicidad, susurré. Ya no. Me lavé la cara, me recogí el pelo, volví a la cama, y abrí el portátil. El mes pasado, cuando la ansiedad empezó a quitarme el sueño, hice algo de lo que todavía me siento culpable. Pedí cita con una abogada especializada en divorcios. Le dije que solo quería saber cómo era el proceso, por si acaso, pero en el fondo ambas sabíamos a qué le tenía miedo. La abogada, Patricia, me dijo algo que recuerdo hasta el día de hoy. Prepararse no es traicionar a tu marido, Maya. Prepararse no es traicionarte a ti misma. Siguiendo su consejo, hice copias de seguridad secretas de todos mis documentos financieros. Contratos de compraventa de casas, escrituras de propiedad, extractos bancarios, planes de inversión. Fotografié cada recibo importante y los guardé en una carpeta aparte. Mientras lo hacía, me sentía escéptica. Pero esa noche, en la habitación del hotel, supe que era uno de esos raros momentos en los que decidí confiar en mi intuición. Abrí esa carpeta. Aparecieron varios archivos en la pantalla. Contrato de compraventa de vivienda. El depósito procede íntegramente de la cuenta de herencia a mi nombre. Extractos bancarios. Cada mes, mi salario constituye la mayor parte del dinero que ingresa en la cuenta conjunta, mientras que los ingresos de David son cantidades menores, constantes pero insignificantes. Extractos de tarjeta de crédito. Comidas en restaurantes. Breves anotaciones como: tengo que irme de viaje de negocios este fin de semana. Facturas de hospital con el nombre de Lisa como beneficiaria. Cada línea es un nuevo golpe a mi autoestima. Pero al mismo tiempo, también es una prueba. No solo para los tribunales. Pero en lo que a mí respecta, no estoy loca, no soy sospechosa sin razón, no me imagino cosas, como decía mi madre. Todo está ante mis ojos, claro como el agua. Abrí mi correo electrónico y revisé los mensajes antiguos de Patricia. El cursor se detuvo unos segundos sobre el botón de llamar. Respiré hondo y lo pulsé. Contestó después de 2 timbrazos. ¿Maya? Su voz era baja y tranquila. Supongo que lo que te preocupaba ya pasó. Me reí, una risa seca. No fue algo que pasó de la nada. Hubo pastel, globos y un baby shower en mi propio jardín. Patricia guardó silencio unos segundos y luego dijo lentamente: ¿Dónde estás? Hotel, no un hogar. Bien, dijo. Hiciste lo correcto. Mañana, ¿puedes venir a mi oficina a las 9? Trae todo lo que hayas guardado. Es hora de que dejemos de estar a la defensiva y empecemos a contraatacar. La palabra contraataque resonó en mis oídos como una piedra arrojada a un estanque. Las ondas se extendieron, alcanzando toda la humillación, el miedo, el dolor, y transformándolos en algo más. Determinación. Tras la llamada, me quedé sentado durante un largo rato frente a la pantalla negra del portátil, mirando fijamente a la oscuridad. Toda mi vida me enseñaron que una buena mujer es aquella que mantiene unida a la familia, persevera, es paciente y perdona. Pero nadie me enseñó que a veces la única manera de salvarse es dejar que esa familia se desmorone. Esa noche no dormí bien. Cabeceé un par de horas, sobresaltado por interrupciones ocasionales. La pancarta de bienvenido, bebé Thompson. La mano de David sobre el vientre de Lisa. La mirada esquiva de mi madre. Pero entre esas interrupciones, la idea de mi reunión de las 9 con el abogado se aferraba a mí como un salvavidas. Por primera vez en años, mi futuro no estaba ligado a la palabra nosotros, sino a la palabra yo. A la mañana siguiente, entré en el despacho del abogado no como una mujer que buscaba consejo, por si acaso, sino como una que ya había tomado una decisión. Extendí los papeles frente a Patricia, describiendo la fiesta en el jardín, cada rostro,
cada palabra. Ella tomaba notas, levantando la vista de vez en cuando, con ojos penetrantes pero comprensivos. Maya concluyó tras leerlo: financieramente estás en una posición muy sólida. La casa es tuya, la mayor parte de los ingresos son tuyos, y él usó tu tarjeta para pagar a otras mujeres. Podemos proteger casi todo lo que has construido. Al oír las palabras, ella construyó, sentí un cosquilleo en la nariz. Así es. Yo fui quien construyó la casa. Yo fui quien la pagó. Yo fui quien se esforzó al máximo por esa vida. Él simplemente vivió en ella. Presentaremos los papeles hoy mismo, continuó Patricia. Y cuando los reciba, comprenderá. La fiesta de ayer no fue el comienzo de su nueva vida, sino el funeral de este matrimonio. Firmé la pila de papeles que tenía delante. Cada trazo de la pluma parecía cortar un hilo invisible. Anoche, yo era la esposa humillada en mi propio patio trasero. A la mañana siguiente, yo era la mujer que decidía el destino del hombre que me había traicionado. Pero si pensaba que el resto era solo papeleo, estaba equivocado. Porque tan solo unos días después, cuando a David le entregaron los papeles del divorcio en su trabajo, mi teléfono empezó a sonar. Y fue entonces cuando me di cuenta del pánico que sentiría un hombre que vivía del dinero de su esposa al perder de repente la billetera que daba por sentada. Cuando llamaron a la puerta de la oficina de David y le entregaron los papeles del divorcio que yo había firmado esa mañana, yo estaba sentada en mi habitación del hotel, bebiendo una taza de café frío. 17 minutos después, sonó mi teléfono. Tu número. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, con una sensación a la vez familiar y extraña. Luego pulsé escuchar. Maya, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz de pánico. No de dolor, sino de terror. Me acaban de entregar un montón de papeles delante de mis compañeros. ¿Hablas en serio? ¿De verdad quieres el divorcio? Lo que me sorprendió fue que lo primero que se le vino a la mente no fue: ¿estás bien? Pero, ¿de verdad quieres el divorcio? Me recliné en mi silla y respondí con calma: no es que quiera hacerlo. Es que me voy a divorciar. No es una amenaza. Es una decisión. Maya, llevamos 8 años. Tartamudeó. No se arruinan 8 años por un error, por una cosa espontánea. Interrumpí. Te acostaste con mi mejor amiga durante casi 2 años. La dejaste embarazada y luego organizaste un baby shower en mi jardín mientras yo estaba de viaje de negocios para pagar el mantenimiento. ¿A eso le llamas impulsivo? Al otro lado de la línea reinaba el silencio. Podía oír su respiración agitada. Yo me siento solo, dijo por fin, encontrando las palabras. Siempre estás fuera, ¿sabes? Es que necesito sentir que alguien me elige. Lisa, ella siempre está ahí cuando tú no estás. No quiero hacerte daño, Maya. Todavía te quiero. Sentí que sonreía, pero no era una sonrisa de felicidad. Ámame, pero usa mi dinero para llevarla a una revisión prenatal. Ámame, pero quédate en medio del jardín, pon tu mano sobre su vientre y acepta las felicitaciones de David, va a ser padre sin mencionarme. Si ese es tu amor, entonces gracias, te lo devolveré. Colgué mientras él seguía tartamudeando por más razones. Mi abogado exigió en la demanda que David desalojara la casa en un plazo de 30 días. Al principio, pensé que era solo un tecnicismo. No imaginaba que se convertiría en un reflejo completo de sus gastos. 27 días después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz de David no denotaba ira, solo pánico. Maya, por favor. No encuentro dónde vivir. He solicitado empleo en varios lugares, pero mi salario no cumple con los requisitos. Si incluyen deudas de tarjetas de crédito. Entonces no. ¿Me puedes dar más tiempo? Solo unas semanas más. Prometo que me mudaré. Respiré hondo. Una parte de mí, la que lo sostuvo cuando perdió su trabajo, la que lo apoyó y respaldó sus estúpidas decisiones, sintió una punzada de dolor. Tenías 30 días, dije lentamente. Mientras que no necesitabas ni 30 segundos para decirle «te quiero» a otra persona cuando destruiste tu matrimonio.
¿Para qué utilizaste ese tiempo? Estoy buscando casa, respondió David rápidamente. Pero ya sabes, los alquileres están por las nubes. No me puedo permitir alquilar cerca del trabajo. Si tengo que desplazarme, la gasolina, el aparcamiento. Maya, no me lo puedo permitir. Bienvenido a la vida real, respondí, con la voz aún tranquila. La vida que pagué por nosotros durante 8 años, y que diste por sentada. Guardó silencio durante un largo rato antes de admitir. Llamé a mamá, a mi hermano, a mi hermana. Nadie tenía dónde quedarme, dijeron. Que los niños no estarían cómodos. La esposa de mi hermano no quiere a nadie más en casa. Maya, no tengo dónde quedarme. Esa afirmación me impactó más de lo que pensaba. Aquellos que me decían la familia lo es todo, aquellos que me culpaban por haberme excedido al divorciarme, cuando les tocaba asumir alguna responsabilidad por el hijo perfecto de la familia, de repente ya no tenían espacio suficiente. Cerré los ojos un segundo, luego los abrí con resolución. El último día es el 30. Deben retirar todas sus pertenencias antes de esa fecha. De lo contrario, lo que quede se considerará abandonado. Colgué. 3 días después, pasé por su casa. Su coche no estaba. En la cocina, las llaves de casa estaban solas sobre la mesa, junto a un trozo de papel doblado. Lo siento, solo esas 2 palabras, garabacheadas. No lloré, esta vez no. Simplemente doblé el papel y lo guardé en el cajón. Un final silencioso para una vida que él creía suya, pero que en realidad nunca construyó. Pensé que ahí terminaría, pero unas semanas después, apareció un número desconocido en mi pantalla. Mi instinto me decía que no contestara. La curiosidad me impulsó a pulsarlo. Maya, soy yo, dijo David con voz ronca, por encima del ruido del tráfico. Tengo que cambiar de número. El anterior. No pude pagarlo, me lo cortaron. Suspiré. ¿Qué necesita? Estoy durmiendo en mi coche, dijo con la voz quebrada. Me han desahuciado. Debo 1 mes de alquiler, y no me dan crédito. Estoy aparcado detrás de una gasolinera, duchándome en el baño. No sé qué hacer, Maya. Recuerdo al hombre que una vez se plantó con confianza en nuestra luminosa cocina, abriendo una botella de vino que yo le había comprado, sonriendo a los clientes con una camisa que yo le había regalado. Ahora temblaba de frío en un coche viejo, aparcado detrás de una gasolinera. ¿Y Lisa? Pregunté, incapaz de contenerme. ¿Dónde está? Se suponía que esta también iba a ser tu nueva familia. Hubo un largo silencio antes de que susurrara. Ella perdió al bebé. Hace 6 semanas. Aborto espontáneo en mitad del embarazo. El médico dijo que es una de esas cosas que a veces pasan. Por mucho que la odiara, esa frase aún me estremecía el corazón. Una niña inocente nunca tuvo la oportunidad de nacer. Lo siento mucho, dije con sinceridad. Nadie merece pasar por eso. David respiró con dificultad. Después de eso, todo se vino abajo. Lisa estaba deprimida, llorando todo el tiempo. Yo no sabía cómo afrontarlo. Entonces, un día, dijo, que ya no tenía sentido que estuviéramos juntos, que sin el bebé, esta relación solo sería la de 2 personas que habían tenido una aventura, que habían arruinado la vida de otros. Se fue, pidió el divorcio después de 4 meses de matrimonio. Incluso, me pidió una pensión alimenticia. Su voz se tornó amarga. Lo dijo claramente, no puedes darle la vida que ella quiere. Ni siquiera puedes mantenerte a ti mismo. End quote. En medio de mi confusión emocional, me di cuenta de algo irónico. Me dejó a mí, la mujer que lo crió y le construyó un hogar, por una mujer que exigía apoyo. Cuando ella no pudo mantenerlo, se quedó solo, sin un centavo, durmiendo en el auto. Maya. Me llamó por mi nombre, con voz suave. Sé que no tengo derecho a decirte esto. Pero, ¿puedo quedarme en tu casa unos días? Solo unos días, hasta que encuentre otro trabajo, otro lugar donde vivir. Te pagaré cuando lo haga. Te lo juro.
Observé la casa recién renovada, donde toda imagen suya había sido borrada, la mesa de comedor que elegí, el sofá que compré, el cuadro que colgué. ¿Quieres volver a la casa donde solías organizar tu fiesta de traición? Pregunté con frialdad. ¿Quieres tumbarte en la silla donde mi mejor amiga se sentaba acariciándose la barriga de embarazada mientras todos aplaudían? Maya. No tengo a nadie más, dijo casi sollozando. Mi madre está ocupada cuidando de mi padre. Mi hermano, su esposa no está de acuerdo. Mi hermana no tiene dónde quedarse. Mis amigos, cada uno tiene su propia vida. Maya, sé que me equivoqué. Pero tú eres la única que puede entender quién era yo. Por favor. Cerré los ojos y, en ese instante, vi dos versiones de mí mismo. Una Maya mayor se enternecerá, recordará los buenos tiempos, pensará. Esta es la persona a la que solía amar. No puedo dejarla en la calle. Pero Maya, estando aquí, es diferente. Te equivocas, dije, abriendo los ojos y hablando despacio. La única persona que puede salvarte, eres tú. Ni tu exmujer, ni tu exnovia. Y mucho menos la persona a la que apuñalaste en medio de tu propio jardín. Respiré hondo. No, no puedo estar aquí. Elegí una vida sin ti. Este es el precio de esa elección. Colgué, esta vez, sin estrechar la mano. Pensé que después de esa llamada, el capítulo de David en mi vida podría cerrarse, pero entonces, unas semanas después, el destino quiso que conociera a la persona que creía odiar más Lisa para revelarme una verdad aún más amarga. Estaba empujando un carrito en el supermercado, eligiendo un yogur, cuando la vi al final del pasillo. Ojos delgados y hundidos, el andar pesado de alguien que acababa de pasar por una cirugía y noches sin dormir. Nos quedamos una frente a la otra, entre los estantes de cereales y galletas. Ya no había globos, ni vestidos amarillos, ni vítores, solo dos mujeres, cada una con su propio montón de dolor. Maya, dijo Lisa primero, con voz ronca. Lo sé, no tienes motivos para escucharme, pero, por favor, dame 15 minutos. Hay cosas que necesitas saber. No para perdonarme, sino para entender quién es David en realidad. Dudé. Mi instinto de supervivencia me decía que me diera la vuelta. Pero la parte de mí que quería cerrar esta historia de una vez por todas, me hizo asentir. Nos sentamos en un pequeño café cercano. Lisa sostenía una taza de té, con las manos temblorosas. Comenzó a contar la historia. Que la relación extramarital no duró casi 2 años, como dice David, sino 3 años y medio. Empezó 3 meses después de que se finalizara su divorcio. Mientras yo lidiaba con la prueba de embarazo y con las largas noches de trabajo, David le enviaba mensajes de texto diciendo: «Me siento abandonado por mi esposa, que Maya solo se preocupa por el dinero, que necesito a alguien que me entienda». Después de que Lisa perdiera al bebé, David no se derrumbó. Simplemente estaba confundido. Le dijo que quizás no estábamos destinados a estar juntos, que quizás fui demasiado precipitado al alejarme de Maya. Le preguntó directamente: «¿Crees que hay alguna posibilidad de que Maya me perdone y vuelva conmigo?» Que durante su breve juicio de divorcio, cuando Lisa pidió pensión alimenticia, David le dijo al juez que su exesposa yo le había quitado todo, que era víctima de una mujer rica y rencorosa que no le daría ni un centavo después del divorcio. Lisa bajó la voz. Confiaba en él. Pensaba que eras tú quien lo había abandonado fríamente mientras él simplemente seguía a su corazón. Hasta que lo conocí de verdad. Revisé los papeles, las cuentas, los ingresos. Me di cuenta de que vivía a tu costa. Cada comida, cada camisa, cada viaje. Maya, él no amaba a nadie. Solo le encantaba la sensación de que alguien lo mantuviera. Me quedé quieta, escuchando cómo las palabras caían como piedras. Lo curioso es que ya no dolía. Simplemente reforzó lo que ya empezaba a comprender. Si David no me hubiera engañado con Lisa, lo habría hecho con otra. Si no hubiera habido esa fiesta de bienvenida al bebé, habría habido otra. El problema nunca fue ¿quién es Lisa?, ni ¿qué hizo mal Maya? El problema siempre fue este:
Dentro de él había un vacío que ninguna mujer, por mucho que lo amara, podía llenar. Lisa y yo pagamos las consecuencias de no haberlo visto antes. Yo pagué con 8 años de matrimonio. Ella pagó con un hijo que nunca nació y un matrimonio roto de 4 meses. Y David pagó con la vida misma que una vez dio por sentada. Su hogar, su familia, su honor y todas las personas que pensó que siempre le abrirían sus puertas. Mientras conducía a casa, después de tomar ese café, de repente sentí que la ira en mi pecho se desvanecía. En su lugar, sentí una sensación diferente, más desconocida, alivio. La verdad de 3 años y medio no hace la herida más profunda. Simplemente borra las últimas ilusiones, que esto fue un error, que quizás si yo hubiera sido diferente, él no lo habría hecho. No. Siempre ha sido así. Y yo. Finalmente me permití dejar de estar definida por lo que él hizo. La siguiente pregunta ya no es ¿por qué me hizo eso?, sino ahora que he visto el precio de la traición, ¿cómo usaré esta libertad recién descubierta para reescribir mi vida? La respuesta comienza con la casa que recuperé, con el jardín que fue el escenario de la fiesta más humillante de mi vida, y con aprender a ser feliz, sin que nadie más tenga que pagar el precio por mí. Después de tomarme un café con Lisa, de camino a casa, me di cuenta de que la pregunta que tenía en mente había cambiado por completo. Ya no se trata de ¿por qué me tratan así?, sino más bien, ahora, con todo lo que sé, ¿cómo viviré el resto de mi vida de una manera digna de lo que he experimentado? La respuesta comienza en la misma casa de la que una vez quise huir. Decidí no vender la casa. Ya lo había pensado antes, porque cada rincón de la pared, cada ladrillo, estaba lleno de recuerdos. Pero entonces, una noche, de pie en medio del salón vacío, viendo cómo los últimos rayos del día se filtraban por la ventana hacia el patio trasero, pensé: esta es la casa que construí, gasté mi dinero, mis lágrimas derramadas. ¿Por qué debería dejársela a los fantasmas del pasado? Así que lo arreglé. Repinté el antiguo despacho de David, que antes estaba lleno de papeles desordenados y proyectos sin terminar de un azul suave, y le añadí estanterías de madera desde el suelo hasta el techo. Lo convertí en mi propio rincón de lectura. Cada noche me sentaba en un cómodo sillón de cuero, junto a una cálida lámpara amarilla, y abría un libro al azar. Por primera vez en mucho tiempo, leía no para olvidar algo, sino porque lo disfrutaba. El dormitorio principal, repleto de fotos de boda y de viajes nuestros, había desaparecido. En su lugar, coloqué cuadros que yo había elegido, uno del océano, otro de un pequeño sendero de piedra en un pueblo europeo, y otro completamente abstracto, con solo pinceladas de color que me parecían preciosas. Y el patio trasero, el lugar donde colgaba la pancarta. Bienvenido, bebé Thompson, el lugar donde estaban las mesas, las sillas, los globos, donde se oían los aplausos, me rompió el corazón. Volví a remover la tierra de ese trozo de césped. Le pedí al jardinero que removiera la tierra, la nivelara, le añadiera compost y plantara parterres y algunos arbustos pequeños. También planté hierbas aromáticas, albahaca, romero y unos pimientos pequeños. El primer día que vi brotar los retoños verdes de la tierra que una vez fue escenario de mi humillación, me quedé allí un buen rato. Tenía un nudo en la garganta, pero ya no era la sensación de asfixia que había sentido el día que descubrí la fiesta. Esta vez, fue como un mensaje. ¿De dónde te hirieron? Puedes cultivar algo más hermoso. Cuando el ruido del divorcio se apagó, me di cuenta de que el silencio era algo con lo que tenía que aprender a vivir. La primera noche que dormí en la casa después de que terminaron todos los procedimientos, ya no había ropa de David en el armario, ni se oían sus movimientos al ducharse, abrir la nevera o ver la televisión. Me tumbé en la cama, mirando al techo, sintiéndome extraña, como si estuviera en un lugar completamente diferente. Silencioso. No hay gritos en mi cabeza, ni golpes en la puerta, ni nadie que me regañe por trabajar demasiado, solo el sonido del reloj de pared y el viento en el jardín. Pensé que me asustaría.
Pero entonces me di cuenta de que lo que me asustaba no era estar sola. Era tener que enfrentarme a mí misma cuando ya no quedaba nadie a quien culpar. Con el paso de los días, aprendí a hacerme amiga de ese silencio. Cocinar para una sola persona, pero presentarlo de forma hermosa. Poner música suave en la cocina, servirme una copa de vino, comer en el patio trasero, mirar los macizos de plantas que había sembrado. Ya no queda nadie a quien decirle me voy de viaje de negocios, pero ya nadie se queja de ello. A veces, la libertad se parece mucho a la soledad. Solo que esta vez, sé que ya no me abandonan. Fui yo quien tomó la iniciativa de irme de un lugar que ya no me merece. Una cosa que no esperaba. Cuando me liberé de esa carga, trabajé mucho mejor. Se acabaron las noches de discusiones telefónicas y la preocupación de transferirle dinero a mi tarjeta para que pague su deuda. Ahora puedo concentrarme por completo en mis proyectos. Tomo decisiones con mayor rapidez y seguridad. Ya no intento demostrarle a nadie que trabajo para nosotros, sino que simplemente lo hago porque me encanta este trabajo y se me da bien. 6 meses después de mi divorcio, me ascendieron a directora regional. Cuando mi jefe me lo dijo, me reí, pero esa noche abrí una botella de vino esta vez para mí, me senté en un sillón del estudio, miré al jardín y brindé por mí misma. Felicidades. Maya, susurré. Ya nadie puede decir que eres ambiciosa. Esta es tu vida. Comencé a viajar no por trabajo, sino por curiosidad. La primera vez que fui a Madrid, no asistí a ninguna conferencia, simplemente paseé. Me senté en la Plaza Mayor, comí tapas. Escuché a la gente hablar español a mi alrededor y me di cuenta de que ya no me sentía como una mujer abandonada. Era una mujer normal, sentada en una hermosa plaza, bajo el sol de la tarde, viviendo la vida que yo misma había elegido. En Barcelona, caminé por la playa, la arena cálida bajo mis pies, las olas acariciando mis tobillos. Observé parejas tomadas de la mano, familias paseando con sus hijos, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza. Sonreí por ellos y por mí misma. Entonces apareció Marcus. No como un caballero rescatador, sino como un nuevo capítulo apacible. Nos conocimos en un congreso médico. Yo participaba como ponente, y él era residente invitado. No sabía nada de mi pasado hasta que se lo conté. No intenté ocultarlo, ni tampoco lo mencioné como si fuera algo vergonzoso. Simplemente fue algo que sucedió, una parte de mi pasado que no me definía. Lo que me llamó la atención no fue lo guapo ni lo exitoso que era. Fue su reacción al escuchar la historia. Despiadado. Sin juzgar. No uses clichés como las mujeres son fuertes, lo superarás. Él simplemente dijo, lamento que hayas tenido que pasar por todo eso. Pero me impresiona cómo lo superaste. No teníamos prisa. Las primeras reuniones fueron simplemente cafés, paseos, charlas sobre libros, películas y las ciudades que queríamos visitar. Al pagar, siempre me daba su tarjeta. Cuando quería dividir la cuenta, no discutía para demostrar su hombría, simplemente sonreía. Vale, esta vez pago yo. La próxima vez te toca a ti. No se le ocurrió preguntarme cuánto ganaba, ni lanzarme miradas calculadoras al entrar en casa, ni hacer comentarios inconscientes como «viajas demasiado por trabajo». Estaba ocupado con su propio trabajo. Respetaba mi horario y no intentaba convertirme en el centro de su vida. Me di cuenta de que había cambiado cuando una noche me preguntó «¿Has pensado alguna vez en volver a casarte?». Guardé silencio un momento. Luego respondí «No necesito otro papel para sentirme suficiente. Si algún día me caso, será porque quiero compartir mi vida con alguien, no porque tenga miedo a estar sola». Él asintió, sin mostrar el menor disgusto. Me gusta esa respuesta. Ay. Y, curiosamente, fue en ese momento, cuando dejé de ver el matrimonio como una necesidad, que me encontré más preparada que nunca para el amor. Si estás escuchando esto, probablemente estés pensando, Maya es tan fuerte. Ojalá yo pudiera hacer eso. Pero quiero que entiendas una cosa muy claramente. No nací fuerte.
Me vi empujada hasta un punto en el que, si no me levantaba, me ahogaría en la vida de otra persona. Si estás en una relación que te hace sentir pequeña, silenciada, y tienes que disculparte incluso cuando no tienes la culpa, debes saber esto: no naciste para ser el complemento de otra persona. No estás obligado a salvar a la persona que arruinó tu vida con sus propias manos. No tienes por qué quedarte en una casa que se ha convertido en escenario de traición, solo por el miedo a qué dirá la gente si me voy. La traición no es un accidente. Son cientos de pequeñas decisiones tomadas una tras otra las que llevan al día en que ponen las manos sobre el vientre de otra persona justo en tu jardín, mientras aún te llaman esposa. Cuando alguien elige traicionarte, elige perder el derecho a estar contigo el resto de su vida. Tu trabajo no es traerlos de vuelta, sino aprender a seguir adelante sola hasta que encuentres personas con las que valga la pena ir. Hoy tengo 35 años y vivo en la casa que fue escenario de mi peor pesadilla, pero ya no me asusta. Leo en mi estudio recién renovado, cocino con la albahaca que cultivo en el jardín, planeo mi próximo viaje, quizás a Sevilla, quizás a Buenos Aires porque quiero, no porque nadie más me lo exija. De vez en cuando, recibía un mensaje de texto de David, un breve: lo siento, espero que estés bien. Lo leía y no sentía nada, ni enfado, ni tristeza, ni alegría. Simplemente, me daba igual. Y esa, para mí, fue la señal más clara de perdón, no hacia él, sino hacia mí misma. Perdón para la chica que se había quedado demasiado tiempo en un lugar que ya no tenía cabida para ella. Si al ver este vídeo sientes que estás detrás de una ventana de cristal, viendo cómo se desarrolla la vida de otra persona en tu propia casa, considera esto como un mensaje. Tienes derecho a irte de allí. Tienes derecho a destruir el escenario que la gente construyó sobre tu dolor y plantar un jardín que te pertenezca solo a ti. Y un día, cuando estés sentado en medio de ese jardín, bajo el sol de la tarde, con una taza de café o una copa de vino en la mano, lo entenderás. El día en que te traicionan no es el día en que tu vida termina. Fue simplemente el día en que se enterró la antigua etapa de la vida, la parte vivida para los demás. En cuanto a ti, tu vida real solo comienza en el momento en que te atreves a dar un paso.